Pues hoy vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús. Esto es algo que pues todo el mundo lo celebra, todo el mundo pues habla de ello, todo el mundo se prepara para festejar esto, ¿no? Pero muchas de las veces lo hacen por tradición, lo hacen por costumbre, lo hacen porque pues así se les enseñó. Mas sin embargo, detrás de esta gran celebración, hay algo más importante. No solamente es el nacimiento, no solamente es reunirnos con familia, no solamente es quemar cohetes y quemar pues lo que se nos ocurra, ¿no? Pero más allá de esto, hay algo muy, muy importante que tenemos que pues dejar en claro, tal vez, remarcar, pues el nacimiento de Jesús. ¿Le das, por favor, Noel? El nacimiento de Jesús fue así. La Biblia nos narra que se le fue anunciado a una mujer llamada María, ¿no? Que fue algo que pues fue escogida ella, fue entre pues todas las mujeres de Jerusalén, fue escogida una, ¿no? Esta historia se nos narra, se nos ha venido contando desde hace mucho tiempo, pero quiero hacer énfasis no solamente en María, porque María no estuvo sola en la crianza del niño. María, pues tuvo a alguien a su lado. Esta persona fue, pues, José, claro, exacto. Fue un hombre que, pues vamos a ver más adelante, aspectos característicos de este hombre, porque realmente fue importante, no solamente estando al lado de María, sino que también al lado de José. Entonces, la historia o el nacimiento de Jesús, se nos cuenta que María ya había sido anunciada por el ángel que iba a tener un hijo. José no sabía esto era algo que José ignoraba completamente, pero al darse cuenta de que María estaba embarazada, este, pues como hombre, dijo, pues ahora qué voy a hacer, qué va a pasar, qué va a suceder. No sé ni de quién es, me voy a hacer cargo, no me voy a hacer cargo, voy a ser responsable. En su cabeza estaba trabajando todo esto, porque pues había incertidumbre en su corazón, había un momento en el que pues no sabía qué hacer. Mas sin embargo, llega el punto en donde pues dice, voy a dejarla en secreto, voy a dejarla para no difamarla. Eh, esto es, tal vez para muchas personas suene cobarde porque dice, pues la va a dejar, ¿no? La va a abandonar, ¿cómo es posible? Pero en la cultura judía esto es algo muy importante, porque si a una mujer se le declaraba culpable por el acto de tener relaciones sexuales antes de casarse o alguien que no fuera su esposo, pues era culpable. Era algo que no se podía tolerar y era castigado con la muerte. Entonces, ¿qué dijo José? Pues, ¿saben qué? Pues yo me desaparezco y el culpable soy yo, no María. María es como que la que se quedó y el hombre se fue y entonces la carga la voy a cargar. Ahora sí que la responsabilidad la voy a tener yo. Y en eso trabajaba su cabecita de José, cuando tan de repente, pues entre preocupaciones y pensamientos, pues le agarra el sueño. Y entre sueños, un ángel del Señor se le revela y le dice, oye José, tranquilo, no pasa nada. Todo esto tiene un propósito. Todo esto es para que se cumpla lo que el profeta dijo, que una virgen daría a luz. Y tú vas a ser parte de esto. Tú vas a ser parte de esta trama que se va a empezar a, a gestar en el camino. Y entonces, José, pues se despierta del sueño en donde pues había quedado y pues en cuanto despierta, este, pues va y recibe a María, ¿no? Pero la noticia que el ángel le dijo, mira, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo, va a ser hijo de Dios,
tú vas a estar dentro de su crianza. Tal vez no lo menciona la Biblia, pero para los judíos es muy importante que el hijo crezca con papá y con mamá, porque de aquí viene lo que es la tradición, su cultura, todo su conocimiento acerca de la Torá, acerca de toda esta cultura que viene manejando el judío, viene por parte de los papás. Entonces era importante que los dos estuvieran juntos, tanto María como José. Entonces también el ángel le dijo, ¿sabes qué? Su nombre será llamado Jesús. Se llamará Jesús porque va a salvar al pueblo, ¿no? Va a ser salvador. En este momento, pues nada más le dijo, ¿sabes qué? Va a ser el salvador del pueblo. No le especificó bien cómo iba a ser, pero también le dijo, lo van a llamar Emanuel. ¿Por qué? Porque Emanuel significa Dios con nosotros. Más adelante vamos a ver un poco más de esto. Entonces, estos dos nombres se le dieron a José para nombrar a Jesús. Más tarde, pues la Biblia nos narra que José recibe a María, no dice la recibe como su mujer, sino dice recibe a María, su mujer. Pues ya había habido un compromiso, ya eran casi esposo, nada más les hacía falta el punto de entrar en intimidad, física para que pues pudieran consumar el matrimonio. Pero esto no sucedió hasta que nació Jesús. Después de que nace Jesús, la Biblia nos cuenta que José conoce a María como su mujer íntimamente. Llega un punto en el que pues la historia nos sigue narrando que pues llega un mandato de un emperador en este entonces, César, Augusto César, que declara que toda persona del mundo antiguo, en ese entonces, el mundo romano, iba a ser censada, iba a regresar a su nación, iba a regresar a su origen, a su pueblo natal para ser censados. Pues nosotros sabemos que es un censo, ¿no? Es saber cuántas personas viven en cierto lugar. Y pues nos sigue narrando la Biblia que van de camino de Jerusalén a Galilea, de Galilea a Belén, hacen un transcurso, un viaje. En este viaje María todavía sigue embarazada. María sigue con el niño en la panza y se van caminando, van de viaje. Tal vez haya sido un día, 2 días de viaje. Pero en este momento en el que llegan a su tierra natal, surge un caso inesperado. María empieza a dar a luz. Y José, pues son nómadas, no tienen un lugar a donde llegar, vienen de un lugar a otro porque pues tuvieron problemas, hubo conflictos en el nacimiento de Jesús, pero fueron de un lugar a otro y José siempre procura el beneficio de las dos personas, tanto de María como de Jesús. En este entonces, pues Jesús apenas va a nacer, tiene que procurar de una sola persona que vale por dos. Entonces, pues es un hombre que pues realmente es un ejemplo tal vez, ¿no? Ahora en nuestra sociedad. Y pues, pues resulta de que nace Jesús. En ese entonces, pues la historia más o menos ya se la saben, ya se la han contado. Yo me voy a detener hasta este punto en el que nace Jesús. Nace Jesús en un establo, en un pesebre, en un lugar donde pues no era pues digno de nacer de nadie, ¿no? Tanto de una persona normal como para un rey en este entonces, ¿no? Eso es algo que pues no se veía bien y mucho menos en el lugar de los animales, ¿no? O sea, para la cultura judía es algo que no hay cavidad en esto. Pero les digo, me voy a detener hasta este punto en el que nace Jesús. Nos quedamos en pausa. ¿Le das en la siguiente, por favor? No temas. Fue algo que le dijo el ángel a José. Le dijo, no temas de recibir a María, tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que viene es algo increíble. Tal vez no se lo dijo con estas palabras, pero yo me imagino que el ángel dijo, ¿sabes qué, José? No temas, ten valor, toma a María, porque pues lo que vienen haciendo, lo que van a hacer de ella es algo que ni tú mismo te imaginas hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces
José con el valor que había recibido en esa noche, pues fue y recibió a María como su mujer. Fue y podemos ver que en ningún momento entra la duda en este hombre de decir, ¿será que es cierto? ¿Será que lo que voy a hacer tiene razón o simplemente soñé o simplemente fue por mis preocupaciones que tenía? No dudó en ningún momento, no temió en hacer las cosas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Sin dudar. Sin dudar fue y dijo, ¿sabes qué? Pues yo supongo que habló con los papás de María. Él dijo, ¿sabes qué? Pues yo me voy a hacer cargo, ¿no? Ya, pues no creo que les haya dicho, Dios se me reveló en sueños y me dijo esto. Pero más sin embargo, fue y como hombre, fue y tomó su responsabilidad, no dudó en ningún momento. Y por ciertas razones, José demostró el amor que le tenía a María. ¿Por qué le demuestra su amor? Porque al principio quería dejarla para que su reputación no fuera difamada, para que no quedara como la mala de la historia y él fuera el que fue malo. Entonces, esta es una muestra de amor. Luego, la segunda muestra de amor fue que, pues, no dudó en tomar a María como su mujer, después de lo que el ángel le dijo, el ángel le mencionó, él fue y dijo, pues, ¿sabes qué? Pues sí, lo voy a hacer, no pasa nada, no dudó, no, no dijo, ¿será que es cierto? ¿Será que no? ¿Será que solamente fue invento de mi imaginación? Simplemente fue y tomó, ahora sí como por ahí dice, ¿no? El toro por los cuernos y se metió al redil aún no sabiendo lo difícil que tal vez iba a ser criar a un niño, lo complicado que iba a ser criar a un adolescente. Mas sin embargo, él dijo, pues lo voy a hacer, no porque tal vez me beneficie yo, sino porque es un mandato de Dios. A veces, lo que Dios nos manda hacer no es para beneficio nuestro, a veces es para beneficio de alguien más o para beneficio de la humanidad, en este caso, en el caso de José, porque iba a criar a un niño en la cultura judía, en los conocimientos bíblicos. Bueno, en ese entonces era la Torá, iba a crecer a un niño con carácter, a un niño con disciplina. Y esto es importante porque es parte de lo que es la cultura judía, es parte de lo que son los judíos, ¿no? Entonces, José empieza a criar al niño. Los historiadores nos dicen que José desaparece de la historia porque muere y muere después de que el niño alcanza la madurez como hombre. Entonces, desaparece José de la historia, pero es importante que lo mencionemos. No porque lo hayan sacado de la historia, quiere decir que no tenga un papel importante en la historia de Jesús. Un niño cuando crece, como les mencionaba, pues necesita alguna figura en que reflejarse, alguien que diga, yo quiero ser como esta persona. Y pues todos suponen, y es bien sabido también, que Jesús aprendió el oficio de carpintería. Él trabajaba de esto porque pues fue instruido en lo que su papá terrenal le enseñaba, fue instruido en lo que su papá pues terrenal le decía, oye Jesús, haz esto, oye Jesús, haz aquello, mira cómo te comportas. Sabemos que es hijo de Dios, sabemos que tal vez haya sido un niño ejemplar, pero era necesario que él aprendiera todo esto. Entonces, José empieza a crecer al niño, la historia lo hace a un lado porque pues nada más es el papá, ¿no? Y dicen, pues es que María, la Madre de Dios, lo cargó en el vientre, lo tuvo. Sí, esa parte de la historia es bonita, pero también es bonito mencionar que José tuvo un papel muy, muy importante dentro de la crianza del niño. Entonces a este niño se le dan dos nombres. Uno es recibido por el ángel, bueno, es mandado de Dios, anunciado por el ángel. El otro también es Emmanuel. Pero le das a la siguiente, por favor, Jesús. Jesús es un nombre en ese entonces tal vez primeramente mencionado como el nombre de Jesús. Anteriormente en la historia judía, en el Antiguo Testamento, nos enseña que ya había habido una persona con este nombre que podría llamarse Josué, que también significa lo mismo.
Dios salva. Entonces, existe algo que se llama transliteración, que cambia ciertas palabras, pero significan lo mismo en un nombre. Entonces, a Jesús se le da este nombre, Jesús, que es Salvador. Pues en el pueblo todos creían que iba a ser, o esperaban que fuera un libertador, alguien que llegara con caballos, que llegara con un ejército para liberarlos de esa esclavitud en la que se encontraba en este momento el pueblo judío. Pero pues vaya la sorpresa que llevaron, porque pues Jesús nunca los libertó de la manera de que pues quitó a un rey, a un emperador para ponerse así, ¿no? Entonces, nunca pasa lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, Jesús, todos conocemos pues prácticamente la historia, ah, pues a rasgos muy definidos de que Jesús vino, nació, en forma humana, siendo Dios, dejó todo lo que tenía en el cielo para venir a nacer en un lugar pues no muy agradable, ¿no? Y pues la gente pensaba que iba a venir, les decía yo, con caballo, con guerra, para liberarlos. Pero pues más sin embargo, la libertad que Jesús, o la salvación que Jesús ofrecía, era muy diferente a la que la gente, o en ese entonces los judíos esperaban. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús nace, crece y empieza a predicar el evangelio, empieza a predicar el reino? Desde ese momento mucha gente empezó a ser salva porque empezó a creer en Cristo Jesús, empezó a creer que Él era el verdadero Hijo de Dios. Y cuando nosotros creemos esto en nuestro corazón, que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, en ese momento nosotros somos salvos. Hay personas que no tuvieron que esperar la cruz para ser salvos, y eso es maravilloso, porque antes de la cruz Dios ofreció esta salvación, este perdón de pecados. A unos le dijo, ¿sabes qué? Tus pecados son perdonados, vete y no peques más. A otros los sanó, a otros les expulsó demonios. Entonces hubo libertad en ellos, tanto de la opresión que había en su carne por el pecado, por los demonios, por la enfermedad, tanto después de la muerte, que entonces hubo libertad. Pues se vio más caracterizada la libertad espiritual, la salvación espiritual. Pero pues me estoy yendo muy lejos hasta la cruz. Entonces, Jesús empezó su ministerio, empezó a crecer, conocimientos judíos, conocimientos bíblicos, y sobre todo las reglas, los mandamientos, la Biblia, en ese entonces la Torá, la tenía muy remarcada. ¿Por qué? Porque José había hecho un papel importante en la infancia de Jesús. Entonces, cuando pues Jesús crece, les mencionaba yo, seguía pues los protocolos de un buen judío y también los protocolos de un buen Dios. Tenía estas dos partes, la humanidad y la espiritualidad de Dios. Entonces, creció, empezó a enseñar el evangelio, el reino de Dios. Él mismo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Eso significa la salvación también para la humanidad. Entonces, pues sabemos que Cristo Jesús muere. Cristo Jesús muere por nuestros pecados. Se nos menciona que Cristo Jesús ha muerto por nuestros pecados, porque no hay ningún otro nombre dado en la tierra, no hay ningún otro nombre dado a los hombres sobre la tierra donde no se pueda, que se doble toda rodilla. Entonces Jesús es el único que nos puede dar esta salvación, este consuelo, no una salvación material, no una libertad de tal vez en ese entonces, como lo pensaba el pueblo judío, ¿no? Del yugo de la esclavitud de un gobernador. A veces nosotros también decimos, ay Dios, ¿cuándo nos quitas este presidente, no? Pero pues solamente Dios sabe cuándo lo va a hacer. Entonces nosotros no debemos esperar una libertad física, sino una libertad espiritual. Entonces, esto es lo que vino a anunciar el ángel cuando se le apareció Jesús. Se le apareció a José. Le dijo, José, tu hijo se va a llamar Jesús porque él va a salvar. Va a salvarlos de sus pecados, va a salvarlos de esa opresión que tienen espiritualmente. Entonces, Jesús
pues este es el nombre que se le da, que significa Salvador. Y más adelante, el ángel le menciona otro nombre, que se le dice Emanuel. ¿Le puedes dar? Entonces, Emanuel no es un nombre que le haya dado José de decir, vente tú, Jesús Emanuel, o Emanuel Jesús, ¿no? Esto es porque significa Dios con nosotros. Esto es algo más allá de un simple nombre, más allá de nombrar a alguien, decirle, oye, ven aquí, Emanuel. No, esto es algo que los comentaristas e historiadores dicen, se le dio el nombre de Emanuel porque la gente se sentía confiado con él, sentía que la presencia de Dios estaba. Y como significa el nombre Emanuel, Dios con nosotros, entonces no significa Dios contigo, Dios con él, Dios con el hermano, sino que engloba a todo un grupo de personas, a todo un grupo de creyentes en Cristo Jesús. Entonces, Dios con nosotros es algo que a veces ignoramos, eso es algo que pasamos de largo y decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde te has metido? ¿O por qué me está pasando esto? Mas, sin embargo, no sabemos que el Dios con nosotros siempre está con nosotros, no en dificultades, en persecuciones, en momentos de debilidad. A veces nos olvidamos de esto, de este nombre, Emanuel, y decimos, ¿dónde estás? ¿A poco estás con él? ¿O por qué con él sí le va bien? ¿O por qué a él le va mejor y por qué a mí no? Y tal vez pensamos en que el que le vaya bien a una persona es porque Dios está con él, mas sin embargo, el que le vaya bien a una persona, pues no quiere decir eso. Entonces, si Dios está con nosotros, nosotros nunca debemos de dudar de que, pues murió y ya no resucitó, o murió y se fue al cielo y se olvidó de nosotros. Entonces, este es un nombre que se le da que se le atribuye a que los creyentes en Cristo Jesús le dan. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros, Dios en este lugar, Dios al lado nuestro, Dios no nos ha dejado, Dios está con nosotros desde que Jesucristo dijo, me iré yo, pero mandaré a alguien más, mandaré a un consolador. Entonces, desde ese momento, desde el momento que Jesucristo nació, Dios ya estaba en la humanidad, Dios ya estaba con nosotros, Dios ya era parte de nosotros, mas sin embargo, como siempre pasa, la humanidad ignora esto, ignoramos muchas veces esto. Entonces, olvidamos que Dios está con nosotros y pues nos hacemos preguntas, ¿no? Tal vez preguntas que pues al parecer suenen pues tontas, por decirlo así. Pero pues al final de cuentas es importante recordar que pues Dios nunca nos ha dejado, Dios siempre ha estado, Dios pues ah, pues vive entre nosotros. Y más si hemos creído en Cristo Jesús, más si hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, pues Dios siempre va a estar con nosotros. No debemos de esperar un momento en el que se ponga bonita la alabanza y sienta yo la presencia de Dios, o aquel hermano habló bien y me tocó el corazón. Sí, esas son parte, son cosas esenciales de que Dios esté con nosotros, pero no se limita a un momento, a algún lugar. Esto lo hemos limitado muchas veces y no nos damos cuenta que en nuestro andar diario, en nuestro hablar, hasta en la comida está Dios con nosotros. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha dado y entonces decimos, Dios está con nosotros porque nos ha bendecido. Entonces, no limitemos la presencia de Dios a algún momento o a algún lugar. Dios siempre, y desde el principio de la historia de la humanidad hasta el final de la humanidad, Dios siempre ha estado con nosotros y va a estar con nosotros. Entonces, no limitemos estos dos nombres, Jesús y Emanuel. Jesús que es Salvador, Salvador de pecados, el Jesús que murió en la cruz y murió por nuestros pecados y nos dio salvación, y no delimitemos a este nombre, Emanuel. No digamos, es que yo estuve o Dios estuvo conmigo porque en toda la predicación pues lo sentí y todo lo que yo sentía era bonito. No nos limitemos a esto. Recordemos que si Dios es con nosotros, es en todo momento, no en una circunstancia, no en un lugar específico.
Dios ha estado desde que nosotros creemos en Cristo Jesús hasta que nosotros le entreguemos cuentas al Dios Padre. Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces, para terminar, conclusión, la historia nos narra en la Biblia que nos enseña el amor de Dios es inmensamente grande, que ama tanto a la humanidad que ha dado a su Hijo para salvación de la misma humanidad, como nos dice en Juan 3:16, ¿no? Y lo podemos ver reflejado en el nombre que se le da a su Hijo, que es Salvador, que es Dios con nosotros. Calificativos que denotan que Dios ya está presente, como les mencionaba yo, ¿no? Dios siempre ha estado con nosotros para perdonar, para salvar, y todo el que invocar el nombre de su unigénito Hijo, y el único que en el cual se puede doblar rodillas, ese es en ese nombre hay potestad de perdón de pecados. Entonces, no delimitemos la presencia de Dios, no delimitemos su espíritu y mucho menos no dejemos de darle énfasis al nombre de Jesús, porque gracias a Dios que envió a su hijo, podemos ser salvos. Desde el principio que Jesús empezó su ministerio, empezó con esto. No lo hizo cuando murió, sí, fue culminación de su obra, sí, eso es importante. Pero Jesús empezó a salvar a las personas desde el primer momento en el que empezó su ministerio. Y aun cuando nació, porque eligió a 2 personas para la crianza de su hijo, eligió a 2 personas para que criaran a un niño en conocimiento, para que lo criaran en estatura y pues sobre todo en el amor al mismo Padre, ¿no? Entonces, quedémonos con esto en esta Navidad, en estas celebridades, de que pues no significa Jesús una fecha en el calendario. Emmanuel no significa que voy a poner un pesebre el día de diciembre para que pues todos vean que pues hice algo bonito, sino que pues Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, es todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, desde el año 1 hasta el año 2020, Dios ha estado con nosotros. No se delimita a una celebridad, a una celebración, a una fecha en el calendario. Unos dicen que es en diciembre, otros dicen que pudo haber sido en junio. Hay muchas fechas, pero lo importante de esta fecha y de esta celebración es recordar que Cristo Jesús nació entre la humanidad, Cristo Jesús creció entre nosotros y Dios, Emmanuel, siempre ha estado con nosotros. Esto es lo importante de la celebración de este mes. Dios con nosotros, no solamente este mes, sino todo el año. Entonces, vamos a orar y con esto termino. Señor y Dios, gracias te doy porque tú eres bueno y porque en tu gran amor y en tu infinita misericordia, Señor, enviaste a tu Hijo para que podamos ser salvos, Señor, porque eso es lo que su nombre significa. Jesús, el Salvador de todas las naciones, de todo aquel que en Él crea, Señor, podemos ser salvos. Y su segundo nombre que se le ha dado por la humanidad, Señor, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Siempre has estado desde el principio hasta el final del siglo, Señor. Tú estás con nosotros, tu presencia nunca nos ha dejado. En los profetas estuviste, en tu Hijo estuviste, ahora estás con nosotros, Señor. Gracias por este gran amor, esta gran misericordia que nos tienes y este gran regalo que nos dejaste, que fue tu Hijo Jesús, que es tu salvación. Gracias, Dios Padre, por estas festividades también y bendícenos siempre y recordemos y podamos recordar siempre, Señor, que tú estás todos los días, como lo mencionaste en tu palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te doy en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén.